había dado a Tiberio un mando en Iliria y quería acompañarle hasta Benevento, pero, retrasado constantemente por causas que llevaban ante su tribunal, exclamó: estas palabras se consideraron también presagio, que por nada que ocurriese permanecería más en Roma, y habiéndose puesto en camino llegó hasta Astura, y aprovechando allí un viento favorable se embarcó de noche contra su costumbre, comenzando su última enfermedad por una diarrea. 98. Recorrió las costas de la Campania y de las islas vecinas, y pasó 4 días en Capri, entregado a la ociosidad y con excelente disposición de espíritu. Cuando navegaba cerca de la bahía de Pusol, los pasajeros y marineros de un buque de Alejandría que estaba en la rada fueron a saludarle, vestidos con trajes blancos, ciñendo coronas, quemando en su presencia incienso, colmándole de alabanzas, haciendo votos por su prosperidad y exclamando que por él vivan y que le debían la libertad de la navegación y de todos sus bienes. Tan contento le pusieron estas aclamaciones que mandó distribuir a todos los de su comitiva 40 piezas de oro, haciéndoles prometer bajo juramento que emplearían aquel dinero en comprar mercancías en Alejandría. En los días siguientes distribuyó también, además de otros regalos, pequeñas togas romanos y mantos griegos, haciendo vestir a los griegos el traje romano y a los romanos el griego. Cambio que extendió hasta el lenguaje. En los días que pasó en Capri le agradó mucho ver los ejercicios de un grupo de efebos que permanecían allí en virtud de una vieja costumbre. Hízole servir en presencia suya una comida, recibiendo permiso y hasta orden de entregarse a todas las locas libertades de su edad, y entrar a saco las frutas, postres y hasta la plata que le llevaron en su nombre. En fin, no hubo clase de distracción a que no se entregara entonces, a causa de la alegre vida que llevaba los de su comitiva en la isla vecina a Capri. Le dio el nombre griego de Apragópolis, lugar de ociosidad. Tenía la costumbre de llamar Cristes, el fundador, a algunos de aquellos, y a uno de sus preferidos lo llamaba Mesgaba, como si hubiera sido el fundador de la isla. Había muerto éste el año anterior, y los habitantes del país visitaban en grupo su sepulcro, llevando antorchas. Viéndoles un día desde su mesa, improvisó este verso griego: es la tumba del fundador lo que veo ardiendo. Y volviéndose enseguida hacia Trasilo, compañero de Tiberio, que no sabía de qué se trataba, le preguntó de qué poeta era aquel verso, y como vacilase en contestar, añadió este otro: ¿ves brillar las antorchas en honor de Mesgaba? Y repitió la pregunta, contestando al fin el interrogado que cualquiera que fuese el autor, los versos eran excelentes. Augusto prorrumpió en risa y bromeó durante largo rato. Después pasó a Nápoles, continuando más o menos atormentado por dolores de vientre. En esta ciudad asistió a los juicios gimnásticos y quinquenales establecidos en honor suyo, y acompañó a Tiberio hasta el lugar de su destino. Mas al regreso, sintiéndose peor, tuvo que detenerse en Nola, hizo volver a Tiberio y tuvo con él secreta conversación que duró largo espacio y ya no se ocupó más de asuntos graves. 99. El día de su muerte preguntó muchas veces si su estado producía algún tumulto en la ciudad, y, habiendo pedido un espejo, se hizo arreglar el cabello para disimular el enflaquecimiento de su rostro. Cuando entraron sus amigos les dijo: «¿Os parece que he representado bien la farsa de la vida?», y añadió en griego la conclusión tradicional: «Si la pieza os ha gustado, aplaudidla, y manifestad todos juntos vuestra alegría». Enseguida mandó retirarse a todos. Preguntó todavía acerca de la enfermedad de la hija de Druso a algunos que llegaban de Roma, y expiró repentinamente entre los brazos de Livia, diciéndole: «Livia, vive y recuerda nuestra unión. Adiós». Su muerte fue tranquila, como siempre la había deseado, porque cuando oía decir que alguno había muerto prontamente y sin dolor, rogaba a los dioses, sirviéndose de la palabra griega morir, él y los suyos de esta manera. Solamente dio una señal de extravío mental antes de expirar, exclamando como asaltado de repentino temor que le arrastraban 40 jóvenes, y esto antes fue presagio que prueba la debilidad de razón, puesto que 40 soldados pretorianos llevaron su cuerpo a la plaza pública. 100. Murió en la misma habitación que su padre Octavio, bajo el consulado de Sexto Pompeyo y de Sexto Apuleyo, el día 14, antes de las calendas de septiembre, en la 9ª hora del día, a los 76 años, menos 35 días. Trasladaron su cuerpo de Nola a Bóbilas, llevándole los decuriones de los municipios y de las colonias durante la noche, a causa del calor de la estación. En Bóbilas lo recibieron los caballeros,
Lo llevaron a Roma y lo depositaron en el vestíbulo de su casa. Los senadores quisieron celebrar su memoria y sus funerales con honores extraordinarios, presentándose numerosas proposiciones con este objeto. Unos querían que el cortejo pasase por la puerta triunfal, precedido por la estatua de la Victoria que está en el Senado, y por los jóvenes nobles de ambos sexos cantando himnos fúnebres. Otros que en el día de las exequias se llevasen anillos de hierro en vez de anillos de oro. Algunos que se encargase de recoger su osamenta a los sacerdotes de los colegios superiores. Uno pidió también que se trasladase del mes de agosto al de septiembre el nombre Augusto, porque había nacido en el último y muerto en el primero. Otro, que todo el tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta su muerte fuese llamado siglo de Augusto, y se designase con este nombre a los fastos. Pero pusieron límites a estos honores. Sobre sus restos se pronunciaron 2 elogios fúnebres, uno por Tiberio, delante del cuerpo de Julio César, y otro por Druso, hijo de Tiberio, cerca de la antigua tribuna de las arengas. Los senadores le llevaron en hombros hasta el campo de Marte, donde le colocaron sobre la pira. Hay todavía un antiguo pretor que jura haber visto elevarse de entre las llamas hasta el cielo la imagen de Augusto. Los más distinguidos del orden ecuestre, descalzos y vistiendo túnicas sin ceñir, recogieron sus cenizas y las depositaron en el mausoleo que Augusto hizo construir durante su 6º consulado, entre el Tíber y la Vía Flaminia, y al que había rodeado de bosque, convirtiéndolo desde aquella época en paseo público. 101. Augusto había hecho su testamento bajo el consulado de Planco y Silio el 3 de las nonas de abril, 1 año y 4 meses antes de morir. Constaba de 2 codicilios escritos en parte de su puño y en parte por sus libertos, Polibio e Hilarión. Este testamento, depositado en el colegio de las Vestales, lo presentaron estas mismas con 3 rollos de iguales sellos. Abrióse en el Senado y se leyó. Instituía por herederos principales a Tiberio y a Livia, al primero en la mitad más un sexto y la otra en un tercio, mandándole llevar su nombre. En segundo grado llamaba a la sucesión a Druso, hijo de Tiberio, en un tercio, y a Germánico y sus 3 hijos en los otros 2 tercios. En fin, en tercer grado nombraba herederos a considerable número de parientes y amigos, legaba al pueblo romano 40 millones de sestercios, a las tribus 3.500.000, a cada soldado de la guardia pretoriana 1.700 a cada uno, a los de las cohortes urbanas 500 y a los de las legiones 300. Estas cantidades debían pagarse en el acto, cosa fácil, puesto que estaban reservadas en el tesoro imperial. Hacía también otros legados de importancia variable, algunos de los cuales no subían de 20.000 sestercios, señalando un año para pagarlos, dando por excusa la medianía de su fortuna, porque declaraba que sus herederos no obtendrían de la sucesión más de 150 millones de sestercios, a pesar de que en los 20 últimos años de su vida sus amigos le habían legado por testamento 4.000 millones, pero los había empleado en el Estado, así como sus 2 patrimonios paternos y demás herencias de familia. Solamente nombraba a las 2 Julias, su hija y su nieta, para prohibir que las sepultasen con él en la misma tumba. En cuanto a los 3 rollos que había unido a su testamento, uno contenía órdenes para sus funerales, otro un sumario de la obra de su vida que pedía se grabara en planchas de bronce delante de su mausoleo, y el tercero una exposición de la situación del imperio, mostrando cuántos soldados había bajo banderas, cuánto dinero en el tesoro, cuánto en las cajas del Estado y qué tributos e impuestos se debían aún. Augusto tuvo cuidado de añadir los nombres de los libertos y esclavos a quienes se podía pedir cuentas. Tiberio. 1. La familia patricia de los Claudios, porque existió también una plebeya que no era inferior a la otra en poder ni dignidad, es oriunda de Regilo, en el país de los Sabinos. De allí vino con numeroso séquito de clientes a establecerse en Roma, poco después de la fundación de la ciudad, a instigación de Tito Tasio, colega de Rómulo, o, lo que parece mejor averiguado, alrededor de 5 años después de la expulsión de los reyes, siendo entonces Atio Claudio cabeza de la familia. Admitida entre las familias patricias, se le dio terreno más allá de Año para sus clientes y sitio para su sepultura al pie del Capitolio. En el transcurso del tiempo obtuvo esta familia 28 consulados, 5 dictaduras, 7 censuras, 6 triunfos y 2 ovaciones. Se distinguió por el uso de diversos nombres y sobrenombres, pero se mostró unánime para rechazar el de Lucio, porque a 2 miembros suyos que los llevaron se les
probó que habían cometido el uno robos y el otro asesinato. Entre otros sobrenombres tomó con frecuencia el de Nerón, que a su lengua sabina significa valiente y atrevido. 2. Muchos servicios buenos prestaron los Claudios a la República, pero cometieron también crímenes contra el Estado. Por no citar más que los principales, Apio Seco impidió que se ajustase con el rey Pirro una alianza desventajosa. Claudio Caudex fue el primero que pasó el mar con una flota y arrojó a los cartagineses de la Sicilia. Claudio Nerón batió a Asdrúbal, que venía de España a reunirse con su hermano Aníbal con fuerzas considerables. En el otro sentido, Claudio Regiliano, nombrado decemviro encargado de la redacción de las leyes, habiendo tentado para saciar su concupiscencia reclamar violentamente como esclava a una joven de condición libre, fue la causa de una segunda secesión de la plebe con los patricios. Claudio Druso se hizo erigir en el foro de Apio una estatua coronada con una diadema y quiso apoderarse de la Italia con sus clientes. Claudio Pulcro, que mandaba en Sicilia, viendo que los pollos sagrados no querían comer y hacer así los auspicios favorables, se atrevió con menosprecio de la religión a arrojarlos al mar para que bebiesen, ya que no comían, y habiendo enseguida trabado batalla naval fue vencido, y cuando el Senado le instaba para que nombrase un dictador, insultó de nuevo al infortunio público, eligiendo para esta dignidad a un mensajero suyo llamado Glicas. Las mujeres de esta familia dieron también buenos y malos ejemplos. Una Claudia fue la que sacó de las arenas del Tíber, donde estaba encallado el buque que llevaba la estatua de la madre de los dioses, la diosa del Ida, rogándole en voz alta que la siguiera, pero solo si su virtud era irreprochable. Otra Claudia fue acusada ante el pueblo, a pesar de su calidad de mujer y sin que hubiera precedente de ello, del crimen de lesa majestad, porque avanzando con dificultad su carro entre los apiñados grupos de la multitud, expresó abiertamente su deseo de que resucitase su hermano Pulcro y perdiese otra flota, para disminuir la población de Roma. Sabido es además que todos los Claudios, exceptuando Clodio, quien con objeto de desterrar a Cicerón se hizo adoptar por un plebeyo que hasta era más joven que él, fueron siempre aristócratas, encarnizados defensores del prestigio y del poder de los patricios, y tan implacables y violentos enemigos del pueblo que ni bajo el peso de la acusación capital ninguno quiso vestir el traje de luto ni implorar la compasión de la multitud, y en las discordias civiles muchos de ellos hirieron tribunos. Viose también una Claudia sacerdotisa de Vesta montar en el carro de su hermano que iba en triunfo a pesar del pueblo y acompañarle así hasta el Capitolio con objeto de que los tribunos nada pudieran contra él. 3. De esta estirpe descendía Tiberio César por parte de madre. Su origen paterno remontaba a Tiberio Nerón, su origen materno a Apio Pulcro. 2 hijos de Apio Seco. Estaba también enlazado con la familia de los Libios por su abuelo materno, que había entrado en ella por adopción. Esta familia, aunque plebeya, se había destacado mucho y recibido 8 consulados, 2 censuras, 3 triunfos y una vez la dictadura y el mando de la caballería. De ella han salido hombres célebres, especialmente Salinator y los drusos. Salinator, siendo censor, tachó a todas las tribus romanas como culpables de ligereza por haberle hecho por segunda vez cónsul y censor, después de condenarle una multa, al expirar su primer consulado. Druso recibió este nombre que llegó a sus descendientes por haber dado muerte luchando cuerpo a cuerpo a un general enemigo llamado Drausus. Dícese también que trajo de la Galia, donde había sido enviado como propretor, el oro que con otro tiempo se había dado a los senones cuando sitiaban el Capitolio, y que no reconquistó Camilo como se creía. Su bisnieto, que por su valerosa resistencia a las empresas de los Gracos fue llamado el patrono del Senado, dejó un hijo que, comprometido en diversas reformas y meditando atrevidos proyectos, concluyó por caer en las celadas y bajo los golpes del partido opuesto.